Hola a todos y bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una videoreseña. Y en este caso os presento un libro brutal, del todo espectacular, de aquellos que no se olvidan. Se trata de Dientes Rojos, de Jesús Cañadas, y publicado por Editorial Obscura. Una editorial que, como siempre digo, es sinónimo de calidad y de historias sorprendentes, únicas e increíbles. No os perdáis, pues, esta videoreseña, pues de aquí podría surgir vuestra próxima lectura. Para empezar, como siempre, os hablo del género del libro. Y en esta ocasión creo que Jesús Cañadas se consolida como el maestro del terror y de la novela negra. Y nos sorprende con este libro, que podemos definir como un thriller que se adentra en el reino de lo fantástico y de lo terrorífico, en una narración estremecedora como pocas. Podríamos dividir el libro en dos partes y en cada una de ellas predominaría un género. En la primera parte de la novela, el género predominante es, sin lugar a dudas, el thriller, la novela negra. Y la segunda parte del libro damos paso a la fantasía y el terror. Una fantasía, por cierto, muy oscura, macabra y con altas dosis de terror. Veamos ahora el argumento del libro. Rebecca Lilienthal, una adolescente berlinesa, ha desaparecido del internado en el que reside. Lo único que ha dejado tras de sí es un charco de sangre sobre el que flota un diente arrancado. Lukas Kotsay, un agente recién salido de la academia, será el encargado de encontrarla. Acompañado del inspector Otto Ritter, un policía brutal, racista y desfasado, Kotsay descubrirá cada vez más fragmentos de la vida oculta de Rebecca, de las siniestras fuerzas con las que bailaba y del peligroso juego en el que se había aventurado. Un juego, por cierto, que ampara los macabros asesinatos de decenas, quizás cientos, de niñas y mujeres. Muy bien, pues vamos ahora con la lectura del libro. Una lectura que podría definir con cientos de calificativos. Es brutal, espectacular, macabra, terrorífica, sangrienta, fantástica, negra, violenta, amena, adictiva, original, única, y estos son los primeros que me vienen a la cabeza, así de golpe, ¿no? Sin pensar. Al leer te das cuenta de que estás ante un auténtico maestro de la novela negra, la fantasía oscura y el terror. La narrativa del autor, su prosa, su estilo, cómo transmite, de verdad que me ha dejado sin palabras. Como decía anteriormente, el libro tiene dos bloques muy diferenciados. La primera parte del libro, puro thriller y novela negra, que está escrita en primera persona, siendo el protagonista que narra la historia el inspector Kotsay. Y la segunda parte de la obra es fantasía oscura, terror, y también se escribe en primera persona, pero en este caso, la protagonista principal y narradora es Rebecca. Lo normal con esta mezcla de géneros sería que, como mucho, el libro fuese bueno en cada uno de ellos. Pero lo sorprendente es que no es bueno, sino que es magistral. Y desde mi punto de vista, la primera parte del libro es de lo mejor que he leído jamás en novela negra, y la segunda, de lo mejor que he leído jamás en fantasía oscura y terror. Cuando le dije al autor lo sorprendido que había quedado al tener estas sensaciones durante la lectura del libro, me dijo que precisamente este era un poco su objetivo, ¿no? Empezar con un estilo de John Connolly, un referente en novela policíaca y detectivesca, y acabar con un estilo Clive Barker, referente en terror y fantasía. Mi enhorabuena, pues, a Jesús Cañadas porque ha sido capaz de ofrecernos en un solo libro lo mejor de cada uno de los géneros mencionados anteriormente, llegando a superar incluso a los grandes referentes de los mismos. En cuanto a ambientación, destacaría dos aspectos. La ambientación más general de la obra sobre Berlín, que es donde suceden los hechos, y la ambientación de lugares muy concretos donde se producen pues, distintas escenas. En ambos casos estaremos hablando de una ambientación del todo excelente. Por un lado, se nota que Jesús Cañadas vive en Berlín, pues la ambientación es increíblemente buena y nos transmite a la perfección no tan solo distintas ubicaciones de la ciudad alemana y nombres de calles y barrios, sino el ambiente que se respira en cada zona, de día, de noche, el tipo de gente, la mezcla de culturas, de razas, tipos de restaurantes, etc. Por otro lado, la ambientación en distintos lugares, ¿no? En edificios, casas, naves industriales, también es magistral.
Y realmente el autor consigue que durante la lectura te traslades a esos lugares y parezca que los estás viendo. Y lo más importante, consiga que sientas. Sentirás intriga, miedo, asco. Y en mi caso, alguna escena me llegó a estremecer del todo y la tuve casi que leer sin mirar, ¿no? ¿Sabéis? Como cuando miras una escena de terror y te tapas los ojos, pero en realidad miras, ¿no? Entre los dedos. Pues lo mismo. Pensad que cuando una imaginación por parte del autor que no tiene límites se junta con una narrativa de tanta calidad, el resultado no puede ser otro que la excelencia literaria. Y esto lo percibiréis en múltiples momentos durante la lectura. Os pondréis en la piel de los personajes, sentiréis muchas cosas. Leeréis algunos crímenes que, al menos en mi caso, han sido los más macabros que he leído jamás. Y veréis que el libro tiene cientos de párrafos para subrayar. Y algo muy importante, y que lo hace más completo si cabe, son los mensajes implícitos en toda la lectura del libro. Veréis que Jesús Cañadas no para de lanzar mensajes contra el racismo, el bullying, pero sobre todo, el libro entero es un mensaje de reivindicación contra el machismo, la violencia de género y un homenaje a todas las mujeres maltratadas, violadas o asesinadas. Y la forma en que el autor transmite este mensaje, una vez más, es del todo magistral, única, excelente. Por cierto, durante la lectura del libro tampoco faltará algún momento divertido, especialmente a través de diálogos entre Ritter y Kotsay, y la relación entre estos dos policías. Por ejemplo, Ritter, con alusión a los mensajes de Kotsay, le llama Podolsy. Y tampoco faltará uno de nuestros ingredientes favoritos, el de los giros inesperados y las sorpresas, que, como veréis, también encontraréis durante la lectura y os dejarán con la boca abierta en más de una ocasión. Resumiendo, si os gusta el thriller y novela negra, solo por leer la primera parte del libro, esta lectura ya vale muchísimo la pena y la disfrutaréis un montón. Si os gusta la fantasía oscura y el terror, os puedo garantizar lo mismo con la segunda parte del libro. Y si os gustan ambos géneros, el libro es, sin lugar a dudas, un imprescindible que no podéis dejar de leer por nada del mundo. Para terminar ya con el apartado de la lectura del libro, deciros que siempre hay una componente importante de suspense y misterio, ya que nunca sabes qué es lo que en realidad está pasando. Pues bien, decir que estas sensaciones se van incrementando a medida que avanzas en la lectura, y sobre todo a medida que los personajes van descubriendo cosas o van atando cabos, ya que os iréis dando cuenta que te vas acercando al desenlace final y que ellos descubren algo, pero de golpe termina el capítulo y no te dicen lo que es, con lo cual te dejan con muchísima intriga. Os aseguro que os llegaréis a poner nerviosos y no podréis parar de pasar páginas. Es como imposible que termine un capítulo y no sigáis leyendo. Una lectura, pues, muy amena, rápida, escalofriante por momentos, original, terrorífica, llena de intriga, de suspense y con muchos mensajes que impactan, que gustan, reivindicativos, aplicables al mundo real. Y todo ello acompañado de una edición espectacular, con el añadido de las misteriosas anotaciones en las páginas de los libros, Los niños de la estación del zoo, un libro al cual el autor hace referencia en múltiples ocasiones. Una lectura inolvidable y excelente. En cuanto a personajes, estamos ante un libro con pocos, lo cual no es muy complicado, ¿no? En este sentido. Los principales protagonistas son los policías Kotsay y Ritter, la chica desaparecida, Rebecca, y su amiga, Ulrike, y una misteriosa mendiga llamada Babsy. Y de entre estos, los dos grandes protagonistas son Kotsay y Rebecca, ya que la primera parte del libro está escrita en primera persona desde el punto de vista de Kotsay y la segunda parte también en primera persona, pero desde la visión de Rebecca. Me han encantado los personajes, con unas personalidades, valga la redundancia, muy bien definidas. Personajes que transmiten, muy bien construidos, de aquellos que no olvidas. Lukas Kotsay es un joven policía, recién licenciado en la Brigada Criminal de Berlín, alto y con pocas habilidades sociales. Cuida de su padre, enfermo de cáncer, y veréis que aunque parece el poli bueno, por decirlo de alguna forma, tiene unos arrebatos de violencia que os sorprenderán en más de una ocasión. Como que llega a perder totalmente el control. Y me encanta, por cierto, toda la narración de Kotsay en primera persona, ya que se mezcla constantemente lo que dice y lo que hace
con lo que piensa o lo que en realidad le pasa por la cabeza. Y esto es muy gracioso porque veréis que en múltiples ocasiones leemos todo lo que le pasa por la cabeza y luego lo que dice o hace es totalmente lo contrario. Rebecca, la otra gran protagonista, es la chica desaparecida que Kotsay y Ritter deberán encontrar. Una chica que ya de pequeña sufrió bullying y un personaje enigmático debido a su pasado traumático y su presente misterioso. No puedo hablar de Rebecca con más detalle, porque seguramente os haría spoiler, pero es un personaje también del todo espectacular e increíble. Sobre el compañero de Kotsay, Ritter, decir que es un sargento que ya supera los 60, gordo, calvo, a punto de jubilarse y con muy mala fama. La mayoría le teme, tiene muchos expedientes abiertos por brutalidad en sus actos, mala conducta, por saltarse normas, y es apodado el Tenaza. Tampoco tiene autocontrol, es machista, racista, y es un personaje también muy bien trabajado y que evoluciona durante toda la obra. Posiblemente te caiga mal al empezar y bien al terminar, aunque bueno, esto ya depende de cada uno de vosotros. Por último, en cuanto a personajes, una mención a Babsy, la mendiga, como uno de los personajes más misteriosos que he leído jamás. Todo lo que rodea a Babsy, lo que dice, lo que hace, está rodeado de puro misterio. En general, pues, unos personajes increíbles, pero ya no tan solo por cómo son, sino porque tras ellos hay una historia, una evolución, un carácter, una personalidad muy bien definida. Hay un pasado, un dolor, una impotencia. En definitiva, una maravilla de personajes. Os cuento ahora sobre el final del libro, y como siempre, sin hacer ningún tipo de spoiler. Estamos ante un final que es del todo brutal y espectacular, por dos motivos. Por un lado, los giros y sorpresas que os encontraréis en la trama del libro y su desenlace final. A medida que te acercas al final, hay más misterio, más suspense, más sorpresas. Por otro lado, por los mensajes y el sentido que cobra toda la obra, una vez conoces el porqué de todo lo que has leído. Veréis que todo cobra un sentido muy real tras la ficción. Y me sabe mal no poder leer alguna frase que me ha encantado y que demuestra justamente esto, porque podría estar haciendo spoiler. Pero el autor nos presenta un final que, como decía anteriormente, es todo un homenaje a mujeres que han sufrido maltratos o violaciones, y deja en evidencia a quienes son capaces de tales atrocidades, mostrándolos al mundo como unos seres débiles, llenos de odio hacia sí mismos, y que no saben hacer nada más que pagar este odio y esta rabia dañando a los más débiles. Ah, y por cierto, y un mensaje también para los que conocen o presencian actos de bullying o maltrato. No hacer nada los convierte, en cierto modo, también en cómplices. Muy bien, pues vamos ya con la valoración del libro. Por todo lo comentado en la videoreseña, por la trama, la originalidad de la obra, por la prosa del autor, el uso de la primera persona, la ambientación, la parte de novela negra, la de fantasía oscura, por el terror, por lo que sientes al leer, y sobre todo por el espectacular final y el cúmulo de mensajes que transmite el autor, por todo ello, mi valoración para el libro es de un 10, un excelente. Nada más que añadir, que no haya dicho, simplemente recordar uno de los mensajes que se esconden en la novela. Y es que para evitar la violencia de género, el machismo, maltrato, bullying, la mejor arma posible es la educación. Y es desde ahí, desde la educación, donde tenemos todos que trabajar. Muy bien, pues hasta aquí la videoreseña de este espectacular libro, Dientes Rojos, de Jesús Cañadas, publicado por Editorial Obscura. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, suscribiros a nuestro canal es muy buena oportunidad de descubrir grandísimas lecturas como esta. Y seguidnos también en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y no os perdáis nuestra página web www.blogliterario.com. Hasta la próxima.